Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Los Periodistas. Iniciamos con estas imágenes. ¿Por qué? Porque este es el primer fin de semana cuando la ley seca empezará a cobrar vigencia a las 11 de la noche. Recordemos que anteriormente era hasta las 9 de la noche y se lo hacemos como reflexión porque acá aparentemente uno de los que iba conduciendo, o bueno, que iba como tripulante de este vehículo, aparentemente lleva una bebida embriagante en la mano. Situaciones que vamos a analizar a lo largo de este programa con mi compañera Rosemary. Buenas tardes, es un gusto compartir contigo este viernes. Como si nada ya, ¿ve? Se nos está yendo noviembre. Así es, Mabel. Y realmente lamentable esta situación porque en cualquier momento estos jóvenes pudieron haber provocado una tragedia. Afortunadamente, ellos únicamente resultaron heridos, pero al momento de conducirse a esta velocidad, con distinto tipo de imprudencias e incluso o aparentemente portando una bebida embriagante, esto pudo haber causado daños a terceros, a personas que únicamente se dedican, por ejemplo, a trabajar, a estudiar y que son productivos para esta sociedad, porque en muchas ocasiones hemos visto este tipo de casos. Así que hoy, como Mabel lo dice, queremos hacer el llamado a la prevención, tomando en cuenta pues esta situación de la ley seca y la modificación que se hizo ya hace un par de días, Mabel. Así es, Rosemary, para que recordemos cuáles son esas características que tiene la ley seca, vamos a presentar la siguiente nota en donde se explica, se detalla que es desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana, pero ¿qué es lo que implica? Eso se lo explicamos a continuación. El organismo ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobernación, publicó hoy miércoles en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 214-2021, en el cual se reforma la normativa y reglamento para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, fermentadas o destiladas, establecidas en el Acuerdo Gubernativo 221-2004. Según la cartera del Interior, a partir de este jueves 11 de noviembre, se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, fermentadas o destiladas de lunes a domingo desde las 23 horas, finalizando la restricción a las 6 de la mañana del día siguiente. Esto quedará vigente en los establecimientos comerciales abiertos al público, incluyendo discotecas, restaurantes, comedores, centros nocturnos, cantinas, bares, hoteles, moteles o pensiones, así como los supermercados, automercados, abarroterías, tiendas de conveniencia, entre otras. Los establecimientos podrán permanecer abiertos durante las horas que estuvieren autorizados por la autoridad competente, pero el incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa de 100,000 quetzales y dará lugar al inicio del expediente para la cancelación de la patente, licencia o permiso otorgado al establecimiento. A las personas individuales que coadyuven a incumplir esta disposición por razón de su actividad económica o trabajo, o que en horarios no establecidos se encuentren consumiendo bebidas alcohólicas, se les impondrá una multa de 5,000 quetzales. Se exceptúa del horario de restricción los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero. En las festividades de Navidad y Año Nuevo no aplicará el horario de la ley seca. ¿Han escuchado ustedes entonces los horarios y cómo es que se manejará entonces la ley seca a partir de estos días? Como bien les señalaba, este es el primer fin de semana. Rosemary, ¿cómo ves todo el panorama? Pues creo que es importante que las personas tomen en cuenta que esto o conducir bajo efectos de licor pues podría poner en riesgo no solo su vida, sino la de otras personas, como bien mencionaba. Y acá en la nota se hacía referencia
a que en los comercios en donde no se lleve a cabo el tema de la ley seca, pues se pondrá una multa de 100,000 quetzales. Sin embargo, las personas que sean localizadas consumiendo fuera del horario autorizado son llevadas hasta Torre de Tribunales y acá se les impone una multa de 5,000 quetzales y se abre un proceso en su contra, esto por poner en riesgo su salud y la de las demás personas. Así que es importante que usted lo tome en cuenta y que por favor, si va a consumir algún tipo de bebida embriagante, no conduzca, sino lleve a alguien designado para esto y así pues protegerse y proteger a las demás personas. Y es que otra cosa, Rosemary, que por ejemplo platicábamos esta semana con las autoridades de los hospitales, es precisamente de que se incrementan las emergencias, se saturan. De hecho, por ejemplo, el Hospital Roosevelt está al 100% de pacientes y de ellos en algunas ocasiones los que tienen que tener algún tipo de operación tienen que esperar, por ejemplo, unos 2 días para que los atiendan, porque las emergencias, por ejemplo, de trauma de cráneo son las primeras en que tienen que atender, porque es donde la vida sí corre más riesgo. Pero, por ejemplo, alguien que tiene una fractura en brazos, en piernas, de cierta manera su vida no corre peligro más que el salvar esa extremidad. Ahora bien, ¿cuántas veces, Rosemary, hemos hablado de la concientización de mire, si usted va a beber, no maneje? ¿Y cuántas veces las personas hacen oídos sordos a este tipo de conciencia hasta que les pasa algo? Tristemente. Sí, y también quiero comentar acerca de las últimas estadísticas que han dado a conocer las autoridades relacionadas a la cantidad de accidentes de tránsito que ya se reportan este año, porque tanto en hechos viales como en personas fallecidas y heridas hay un grave incremento. Estamos hablando que según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, en lo que va de este 2021 se registran al menos 6,721 percances viales. En comparación al 2020 se ve ya el incremento reflejado porque el año pasado el dato para esta fecha también era de 6,361 accidentes de tránsito en el territorio nacional. Ahora, si hablamos de la cantidad de personas fallecidas, la cifra también es alarmante este año porque llega al menos 1,804 personas. El año pasado el dato era de 1,339 personas que habían perdido la vida en este tipo de sucesos, es decir, la diferencia porcentual asciende al 35% de incremento en comparación al año pasado. Pero acá tenemos que hacer referencia no solo a los fallecidos, sino a muchas personas que resultan lesionadas y que en definitiva, pues esto les cambia la vida. Hay quienes pues presentan cierta parálisis, muchos ya no logran levantarse de una cama y es acá en donde también queremos hacer el llamado a la reflexión. Según los datos o las estadísticas, este año van al menos 6,892 personas heridas en este tipo de percances viales. El año pasado era de 6,015 según el reporte que tienen ya las autoridades y la diferencia es de 877 casos. Así que es parte de la información que queremos pues trasladarle. La mayoría de afectados acá son motoristas, Maybol. Casi 7,000 personas entonces que han sido afectadas por los distintos hechos de tránsito y como tú lo señalabas, imagínese usted, ¿cuánto cuesta, si lo vemos solo en cuestión económica, la recuperación de alguien que se ha fracturado una pierna o un brazo? Que en este caso pues sería lo más barato, si así lo queremos ver, Rosemary, pero es una situación que muchas personas, los que están bebiendo, no se ponen a pensar. Ahora bien, cuando los hechos se dan porque de verdad es un accidente, algo que de verdad no se puede prevenir, pues es una situación distinta. Pero acá hablamos de que la mayoría de los casos de los accidentes se dan por el abuso en la velocidad, el exceso de velocidad, el conducir bajo efectos de bebidas embriagantes. Y lo peor, Rosemary, las personas que muchas veces son afectadas no son las que están bebiendo, sino son colaterales, es el motorista que iba pasando justamente cuando el del vehículo iba rápido y entonces es él el que le lleva 2, 3, 4, 6 meses de recuperación en el mejor de los casos, o bien que ha terminado en saldos fatales. La otra vez fuimos a LICS de accidentes, como se conoce, el que se ubica en Misco, y acá nos comentaban que hay pacientes que llegan tan lastimados que necesitan diversas intervenciones quirúrgicas y como tú dices, pues la recuperación tarda incluso años.
porque pues en definitiva sus extremidades se ven bastante afectadas en este tipo de hechos viales, y es algo que no solo perjudica al paciente, sino también a su familia, porque al momento en que él mismo ya no pueda trabajar por estar recuperándose, pues ya también representa un ingreso menos en su familia, la persona pues más. Sí, y es bastante complicado que sigan estudiando, por ejemplo, si se trata de jóvenes. Entonces su vida realmente cambia muchísimo, y es el llamado a la conciencia que hoy le queremos hacer. Sin embargo, también hay que mencionar que hay muchos guatemaltecos que viven a través de negocios que se dedican al expendio de bebidas alcohólicas, y es por eso que nuestro compañero Alfredo Mendoza se dio a la tarea de buscar este tipo de comercios para entrevistar a las personas que obtienen ingresos por medio de este tipo de ventas. Así que vamos a ver la siguiente nota. Les parece favorable debido a que podrán extender su horario de atención y podrán generar ingresos. Esto nos beneficia bastante, ya que podemos generar un mejor sueldo para todos nuestros trabajadores y beneficio para todas las familias que trabajan con nosotros. A la atención siempre nos manejamos con las medidas de bioseguridad que necesitamos, el distanciamiento social que nos piden para poder atender a todas las personas. No obstante, tienen 2 horas más para poder atender a las personas. Siempre se debe seguir ese cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Es bien importante que las manejemos para todos nuestros clientes, y así poder atenderlos de mejor manera en las 2 horas que nos están permitiendo atender a todos. ¿Ha sido difícil laborar en este tipo de comercio durante la pandemia, donde ha habido restricciones para poder vender ese tipo de bebidas? Sí, nos afectó bastante, ya que no se perciben las mismas ventas. Entonces tuvimos que adecuarnos a las necesidades de todos los clientes. Muy bien, Jorge, ¿qué ha platicado usted con sus trabajadores satisfechos porque podrán generar 2 extras más? Pues ellos están bastante contentos, ya que eso se refleja en la paga que les damos a ellos, y mientras más trabajo tengamos, hay mejores beneficios para todos. Y pues ven con buenos ojos esta iniciativa que ha sido considerada por las propias autoridades de gobierno. Mediante avanza el proceso de pandemia y también avanza el proceso de vacunación, han decidido extender este horario. Las personas podrán consumir bebidas alcohólicas hasta las 23 horas, es decir, 11 de la noche. Del día siguiente también se habla que a partir de las 6 de la mañana podrán iniciar este tipo de ventas. También son muy estrictos y explícitos, indicando las sanciones que se darán en el caso de que algún comercio no respete estas medidas. Podrán sancionarse hasta en 100,000 quetzales, incluso una persona individual que no respete y que siga consumiendo bebidas después de las 23 horas podrá sancionarse desde los 5,000 quetzales. Bueno, y era parte de la opinión de guatemaltecos que se dedican a la venta de bebidas embriagantes, pues ahora que ya se registra esta modificación a la ley seca y la ampliación del horario, Maybol. Sí, es que realmente hay que decirlo, Rosemary, es un negocio que realmente se vio afectado al inicio de la pandemia por el confinamiento, porque la ley seca era aún mayor, era más extensa, pero sobre todo acá el llamado tal vez no es tanto a ellos, sino a nosotros, que en algún momento vamos a ser los consumidores, a ser responsables, a hacerlo. No estamos diciendo no beba, porque eso es su libre albedrío, sus decisiones. Pero el problema es cuando ya vienen y van a poner en peligro a otras personas. Ese es realmente el detalle. Y precisamente con las autoridades del Hospital Roosevelt conversamos esta semana y hablábamos precisamente de que a partir de ahora que la ley seca se cumplía desde las 9 de la noche, ya había incremento de hechos de tránsito, de personas que estaban llegando, sobre todo motoristas, como tú lo decías. Anteriormente a la pandemia, según nos decía el doctor Barrientos, quien es el director de ese centro asistencial, se registraba más o menos unos 6 ingresos diarios, la mayoría de motoristas, pero motoristas que repartían comida a domicilio. Pero ahora, sí, la mayoría son motoristas, pero se ha prácticamente triplicado, porque ingresan más o menos unos 15 motoristas diario, además de los que se trasladan en otro tipo de vehículos. Pero escuchemos parte de estas declaraciones de cómo está afectando y cómo se están preparando también las emergencias de los centros asistenciales de nuestro país.
El Hospital Roosevelt tiene al 100% las emergencias por accidentes, hechos de violencia y enfermedades. Con la cercanía de las fiestas de fin de año y actividades como convivios, se podrían incrementar los casos. Hemos visto que conforme hemos ido regresando a la normalidad, los accidentes de tránsito, la violencia lamentablemente se ha incrementado. En base a eso, nuestra petición en este momento pudiese ser el hecho de que tengamos cuidado, tengamos precaución. Si vamos a compartir, va a haber alguna reunión que lo ideal sería postergarlas para un tiempo futuro, ¿verdad? El poder decir, si bebo, no manejo, y si manejo, pues no consumir bebidas alcohólicas. Nuestro temor es que a raíz de esta extensión de horario vaya a haber mayor convivencia en grupos grandes y esto no solo los accidentes, sino el riesgo de mayor contaminación a COVID, ¿verdad? Entonces nuestra petición a todo mundo es que no consumamos bebidas alcohólicas en exceso, que seamos responsables. La cantidad de pacientes COVID-19 son pocos en comparación de las semanas anteriores, con 32 pacientes, y solo el 10% están en área crítica. Pero las demás emergencias registran incremento de pacientes. Todos nuestros servicios están llenos, sobre todo lo que respecta a traumatología y cirugía. Están llenos. La cantidad de pacientes por accidente de tránsito, de violencia, se ha incrementado mucho y esto nos mantiene los servicios llenos. Extra de que somos un hospital de referencia nacional, al igual que el Hospital General San Juan de Dios, y seguimos recibiendo pacientes de hospitales departamentales. Y es que el detalle del Hospital Roosevelt es que este casi siempre se encuentra al tope, al 100% en las emergencias, tanto por accidentes, por hechos de violencia, que como usted lo escuchaba también, se han incrementado conforme han pasado los días. Y aquí también tiene que ver mucho la ley seca, porque en muchos de los casos las personas se atacan ya cuando están ebrias, y ahí es donde comienzan a ingresar más pacientes a los centros asistenciales, además de personas que llegan por otras enfermedades y otras causas. Él señalaba que, por ejemplo, en el área de COVID-19 hay espacios, sí, a comparación de semanas anteriores, porque se ha disminuido el nivel de contagio y de gravedad. Pero acá también otro de los problemas, Rosemary, que él señalaba es de que precisamente con la extensión del horario para poder ingerir bebidas embriagantes, podrían darse más reuniones y masivas. Y el problema acá es no solamente los accidentes, sino también que podría haber una nueva ola de contagios por esas reuniones, porque sabemos de que cuando alguien está comiendo, está bebiendo, obviamente la mascarilla afuera y casi nunca se tiene un distanciamiento como debería de ser, y esas son las preocupaciones. Aquí es donde tenemos que recordar que COVID-19 continúa en el territorio nacional y posiblemente en diciembre o en enero podría darse una nueva ola si no nos cuidamos, pese a que estemos vacunados, pero todavía existe el riesgo de que se dé el contagio. Maybol, y quiero comentarte que hace algunas horas el presidente de la República visitó Huehuetenango y acá dio a conocer en declaraciones que en caso de que incrementen los casos de COVID-19 en ciertos municipios, los mismos se estarían cerrando. Esto para prevenir que la pandemia pues se expanda al territorio nacional, y es por eso que se optaría a este tipo de cordones sanitarios. Sin embargo, esto es algo que se va a estar analizando durante los primeros 15 días de enero, según lo dio a conocer el mandatario, y pues es parte de la información que tenemos y de lo que podría ocurrir durante los próximos días. Claro, y aquí lo mejor es que tratemos de evitar, Rosemary, porque si en nuestras manos está poder hacerlo, creo que es la mejor elección, la prevención, porque ya la reacción es más difícil porque no sabemos realmente cómo se va a comportar la enfermedad. Pero tenemos otros temas que estaremos tratando acá en Los Periodistas, así que le invitamos a que continúe con nosotros porque tenemos imágenes realmente impactantes, así que siga con nosotros. Es un hecho ilícito muy generalizado en áreas urbanas y sobre todo en la ciudad de Guatemala. Suele estar asociado
en algunos casos a ciertas épocas donde se aproximan festividades, como por ejemplo en este caso las fiestas de fin de año, y también a algunos lugares turísticos como puede ser la ciudad de Antigua Guatemala, donde recientemente se han descubierto y desmantelado redes criminales de esta naturaleza. Es difícil establecer un área en específico porque, por ejemplo, suele ocurrir también en el centro histórico, en áreas aledañas a lugares muy concurridos como suelen ser los mercados. Entonces, es muy importante que los conductores varíen sus itinerarios, sus horarios cuando es posible, y si lamentablemente llegan a ser víctimas de un hecho de esta naturaleza, pues presentar las denuncias correspondientes o llamar de inmediato al número de emergencia de la Policía Nacional Civil y así pues ver de identificar a los autores o de ubicar al vehículo robado. Bueno, y esta es una situación que se da en el territorio nacional, el robo de vehículos, pero específicamente vamos a hablar sobre un caso que se registró en la zona 7 capitalina y en la colonia Landívar, según lo que se daba a conocer los últimos días, porque hubo incluso capturas, compañeros. Realmente es una situación bastante alarmante. Bienvenida, Carolina, pues ya te tenemos acá en el set hoy. Hola, qué gusto compartir nuevamente set con ustedes, chicas, y en efecto hablaremos también sobre esto y sobre lo que le vamos a presentar este fin de semana en Expedientes, pero hablando sobre este tema principal hay que decir, chicas, que en los sectores de zona 7 se da un fenómeno y es criminal. Además hay delincuencia, la venta de drogas al menudeo, las ventas de bebidas alcohólicas a altas horas de la noche, y eso mismo se ha dado a que también llegue la delincuencia común, el robo de las motocicletas, el robo de los vehículos, los asaltos a mano armada. Claro, este viernes 3 personas fallecidas en la zona 7. Pero es por lo mismo, porque será una cadena. Entonces ya hablábamos sobre específicamente el robo de vehículos y el robo de motocicletas, pero es un factor que incide debido a lo que ya habíamos mencionado, los otros delitos que también se cometen en los sectores de zona 7. Y es que acá las imágenes captaron precisamente, compañeras, el momento en que estos hombres escapaban luego de haber robado un vehículo a una pareja, quien los identificaron plenamente. Vamos a presentarles las imágenes de lo que sucedió precisamente acá. Agentes de la Policía Nacional Civil les dieron persecución desde la zona 3 capitalina y fue acá en la zona 7 donde terminó dicha persecución. Los hombres, al verse rodeados, dejaron el vehículo que habían robado abandonado. Salieron corriendo, 2 de ellos aparentemente sí lograron escapar y estos 2 lograron ser copados por las autoridades y puestos a disposición. Acá pues también hay que decirlo, el buen actuar de los agentes de la Policía Nacional Civil, quienes lograron pues parte de esta recuperación al patrimonio de muchas personas, porque cuántas veces se ha dado este tipo de robos a mano armada, prácticamente bajan a los conductores, en otras ocasiones dejan parqueados los vehículos y de ahí es donde los hurtan. Pero entonces situaciones como estas de que ahora fueron captados en imágenes, incluso nuestro compañero Marvin García estuvo en el lugar cuando ellos fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades. Increíble realmente cómo operan, pero también uno de nuestros equipos conversó con los vecinos para conocer realmente cómo es que ha sido en los últimos días la situación de violencia, asaltos y demás, y es por ello que le presentamos lo que ellos nos dijeron. Tras una persecución policial, 2 presuntos robacarros fueron capturados por agentes de la Comisaría 14 en la colonia Landívar, que es catalogada como zona roja. Falta mucha seguridad, yo sé que aquí hay una comisaría de policía. Es demasiado lo que falta. Lo que pasó ayer, me querían robar un carro atrás, ahí en la calle por la tercera. Y eso no es primera vez que pasa, ya me van a ver aquí. Y como le digo, ¿no? La verdad que hace falta mucho. Falta. Eso pasó también ahí en la Quinta San Mayor. O sea que no es primer caso que ustedes ven que roban carros. No es primer caso, ¿sí? ¿Cómo cuántos ha escuchado usted? Pues bastantes casos. Pues en esta área aquí, si no he sabido yo
yo donde sí dicen que es algo así peligroso así para eso es en la quinta y en la cuarta. Entonces esas vienen de allá para acá, ¿va? La quinta y la cuarta. ¿Y qué ha escuchado usted? ¿Que, digamos, sus vecinos se alertan, se preocupan ante esta situación? Pues tengo un vecino que a él ya le parece que le han robado 2 carros, pero él es de aquí de la quinta. A las 5:30, 6 de la mañana que él sale, ya los están esperando. Cuando salen, sacan su carro, ahí mismo se los quitan. Y digamos, y él por temor entrega, o sea, que deja que se lleve sus carros. Sí, porque es con armas. Es con arma de fuego. ¿Va a hacer carro o va a hacer carro? Sí. Pero no ha llegado al extremo de algún tipo de muerte. No, porque como los dan. Sí, pues prefieren darlos que morir. Sí, la verdad que sí. Aquí también a los que están aquí, esta es la 9ª, en la 10ª hay una bajadita. Hay un vecino también de que parece que ya le robaron 2 carros. Sí, o sea, ya es algo común. Sí se podría decir, no sé que la gente tal vez por miedo a represalias no habla, o no ponen denuncia porque como es sabido que a veces le tiene uno más miedo hablando lo que es. Las personas comentaron que los delincuentes no solo se dedican al robo de vehículos, también hurtan las baterías de los mismos, entre otras fechorías. Pues en la noche se pone un poco peligroso, así, que pasa mucho, se podría decir, motorista. Pero según lo que se escucha acá es de que ellos vienen de la verbena y vienen a asaltar a estos lugares de por acá. Hay cierto acoso que viene mucha gente con tarjetitas queriéndole a uno a pura fuerza que uno les acepte un préstamo. Dicen que son colombianos, no me consta, pero sí es como que algo que lo quieren esconder, pero todos lo saben, ¿no? Entonces vienen muchachas con tarjetita y dicen, mire, tu préstamo, no sé qué, le pones ahí en el local, mire que fue grande, que no sé qué, con tal de enganchar, ¿va? Pero los vecinos no han realizado ningún tipo de acción ante esta problemática que se vive actualmente en este sector, debido a que temen por su vida y la de su familia. Y acá teníamos algunos detalles acerca de cómo operan estas estructuras, según lo que nos dan a conocer algunos vecinos de la colonia Landívar. Sin embargo, tenemos una historia en particular acerca de una de las víctimas de este tipo de hechos delictivos en la capital. Así que vamos a ver la siguiente nota. Un ciudadano que vive en un sector de la zona 7 cuenta su testimonio tras ser víctima de robacarros. Él fue amenazado por delincuentes y vio de cerca la muerte. Yo me encontraba con mi familia, con mi esposa y mis hijos. Íbamos caminando en un sector de la zona 7 y pues en un pequeño descuido un malhechor se nos acercó y con pistola en mano me pidió las llaves del carro. Lógicamente, por seguridad de mi familia, yo le entregué las llaves del carro. Y pues no pude hacer nada más que ver cómo mi carro se alejaba, pues. La única forma que yo pensé después de este problema fue pues adquirir un arma de fuego para tratar de contrarrestar un poquito la violencia. También comentó que realizó la denuncia con la esperanza de encontrar su automóvil. Sin embargo, fue en vano porque nunca apareció. ¿No ha tenido algún indicio otra vez de que le quieran robar su automóvil? No, por el momento no, Pero sí quedó con miedo. Sí queda uno con miedo y queda uno con un poco más de precaución. Se dedica uno a ver el sector y tratar de alejarse de las personas que sean así, que se le vean planta de maleantes. Vemos que también usted tiene cámara de vigilancia aquí afuera de su casa. ¿Es por lo mismo? Sí, me ha ayudado bastante, mi sector ha estado bastante seguro, no pasa absolutamente nada por aquí y sí me he enterado de lugares donde no hay cámaras, que sí bastantes malhechores, bastantes motoristas, personas a pie, incluso personas en bicicleta le han asaltado a señoras que andan haciendo sus mandados.
El comité de la colonia decidió colocar cámaras de videovigilancia y colocaron mensajes en postes del sector para advertir diversos hechos delincuenciales. Bueno, y era parte del testimonio de una víctima del robo de su vehículo en un sector de la zona 7 capitalina. Es realmente alarmante la situación porque las personas ya no pueden dejar su automóvil unos minutos en la vía pública porque pasan este tipo de cosas. O andar en algún lugar en la vía pública, porque acá ellos prácticamente iban a bordo del vehículo cuando los asaltaron y los despojaron del vehículo. Imagínense también el trauma que puede vivir alguien y la psicosis que luego de lo que pasó, pues tenemos que seguir con la vida, ¿no? Y ya en el momento que vayamos en tránsito y alguien, algún motorista o alguna persona que vaya a pie se acerque a la ventana, ¿qué es lo que se puede sentir? Obviamente ya es un daño también psicológico, más que el hecho de haber perdido su vehículo, al menos en ese momento. Al menos en el caso del primer video que le mostrábamos, lograron recuperarlo. Pero este hombre que nos narraba su historia es como la de muchos, que ponen la denuncia, pero ya nunca aparecen los vehículos. El daño emocional es bastante fuerte y por eso las recomendaciones que se dan y que dan las autoridades expertas es que al momento que nosotros vamos conduciendo un vehículo tenemos que estar siempre alertas, no ir con el teléfono en la mano, si se acerca algún motorista mucho, tener bastante cuidado porque generalmente estos asaltos que se dan cuando uno está precisamente en los semáforos en cola y vemos que hay personas que nos vienen siguiendo desde muy lejos o tal vez ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado, la distracción, sobre todo cuando llevamos a nuestros seres queridos también en el mismo vehículo. Y en ocasiones se registran estos como secuestros express al momento en que los delincuentes tratan de robar los automóviles. Yo tuve una amiga que a ella le ocurrió en la avenida Petapa, estaba en un semáforo, se acercaron unos hombres, se exigieron que abrieran la puerta, se subieron y las llevaron casi hasta Villanueva para dejarlas abandonadas ahí y después llevarse el automóvil. Les quitaron los teléfonos y todas sus pertenencias. Les quitaron todo. Entonces, ese impacto que se tiene creo que es un trauma que dura meses. Yo pienso que más que meses. Sí, es una cuestión muy, muy difícil de afrontar porque, como les repito, después tenemos que seguir luchando por salir adelante, pero estos traumas y toda la psicosis que queda es bastante complicado y me atrevería a decir que más con nosotras las mujeres, porque cuando vamos solas pues también nos da este tipo de desconfianza de alguien que se nos acerque o qué sé yo, ¿verdad? Y acá es donde también las autoridades han señalado que hay áreas en donde es más frecuente que sucedan ese tipo de hechos. Y lo triste, y digo triste, que nos acerquemos a las fiestas de fin de año es que se incrementan muchas veces este tipo de situaciones y tenemos que resguardarnos lo más que podamos, porque acá es, por ejemplo, si usted va en vehículo, cierre siempre todas las puertas, porque en algunos casos se ha dado de que los antisociales, los que están buscando hacer daño, se meten a los carros, abren las puertas, incluso por atrás, y así es como se dan muchas veces esos secuestros express que señala Rosemary. Entonces, en la medida de lo posible, tratemos de cuidarnos y obviamente acá también el llamado es a las autoridades a estar más pendientes y sobre todo ahora que se acercan estos días de fin de año y obviamente con el pago del aguinaldo y demás, se tiene que resguardar más a todos los ciudadanos. Y lo que tú decías, que hay lugares más peligrosos que otros, es muy cierto y justo vemos en pantalla estas imágenes de zona 7 y en zona 7 es tan común que se den, tristemente decirlo así que es común, pero así es. Hace algunos meses nosotros fuimos a grabar allí y conocimos de cerca cómo funciona todo el tema criminal. Y hablábamos que no solo en la Quinta Samayoa, sino también en la colonia Landívar se están dando mucho el robo de vehículos y motocicletas y también de teléfonos celulares por personas que son de otros sectores, de zona 3, zona 18, pero también están llegando grupos del crimen organizado que vienen de Villanueva, de Amatitlán, de Villacanales y están operando en sectores de zona 7, ni siquiera son de ahí, son personas que van fuera. Exacto, y por eso es que no operan en su mismo sector. Exacto, y por eso es que generan más miedo en los vecinos, que de hecho si ustedes van a zona 7, muchos de los vecinos tienen cámaras de seguridad por el miedo. Ellos nos comentaban a nosotros que después de 7, 8 de la noche ustedes pasan por ahí y las calles están bien vacías porque la gente ya no sale por el mismo miedo. Aparte de eso, lo que decía, a las 8 de la noche ustedes ya ven que hay trabajadoras sexuales, venta de droga,
consumo de drogas en la calle. Es muy, muy fuerte lo que pasa en zona 7 y por eso también el llamado a las fuerzas de seguridad para que también se instalen más puestos de control, más puestos de registro, más rondas para los vecinos. Aunque de hecho no es solo zona 7, recordemos que la mayoría o casi todas las zonas de la capital o casi todos los lugares del país ya no son seguros. Entonces acá la medida es obviamente para que cada uno de nosotros tratemos de resguardarnos lo más que podamos y las autoridades que estén pendientes de que aquellas áreas en donde son más frecuentes los hechos. Zona 7 es uno de los que es más frecuente, zona 12 también, la Reformita, sí. Casos que le hemos dado a conocer a través de TN23. Mabel, y aquí hay que recordar que en la década de los 90, precisamente en zona 7 capitalina, surgieron una serie de estructuras criminales. Muchas se dedicaban al robo de vehículos, otras al secuestro, otras a generar asaltos en distintas partes de la capital, pero con frecuencia se han desarticulado distintas organizaciones delictivas en estas colonias de la zona 7 capitalina por el robo de vehículos. Entonces también es como un factor que se ha dado durante los últimos años y principalmente en el sector de la colonia La Verbena y también de la colonia La Betania. Y acá es donde surge también la estructura conocida como los madrugadores, que también afectaron a miles de personas guatemaltecas. Y recordemos que muchos utilizan las motocicletas para trasladarse a su trabajo. Entonces ellos se dedicaban al robo precisamente de este tipo de vehículos. Que de hecho las fuerzas de seguridad dicen que el mercado negro se abastece con todo lo que se llega a robar. El mercado negro de teléfonos celulares y de motocicletas se abastece con todo lo que llegan a robar en sectores de zona 7. Y no solamente se utilizan para desmantelar o para venderlos como repuestos. Hemos visto casos que, por ejemplo, las motocicletas las van a vender al interior, sí, a aldeas incluso en donde no tiene una matrícula y obviamente es escasa la cantidad de agentes de PNC que hay allí. Entonces hay una tras otra. Entonces es el hecho siempre de, si usted conoce casos como este, denúncielos. Lo puede hacer de manera anónima si es que existe algún tipo de riesgo para su vida. Puede hacerlo, cuéntenselo a Waldemar, que es uno de los lugares donde se puede hacer también. Al 110 también puede llamar de manera anónima, pero la idea es tratar de contrarrestar este tipo de situaciones y las autoridades también a estar pendientes a ese llamado. Realmente esto se ha vuelto un negocio, son asesinos con título. La desgarradora historia de una familia en luto que inició una batalla legal para poner en evidencia las malas prácticas en supuestos hospitales privados que atienden a pacientes con COVID-19. Creímos que le estaban dando el cuidado necesario y no fue así. Aquí me hacen el hisopado. Cuando ingresa mi papá, en teoría le dan el oxígeno y este homeópata lo que hacía es experimentos con sus medicinas naturales para poder mejorar o mantener en lo que él podía a las personas COVID. Si hubiera que el hisopado le sale en 650 y si pasaría a consulta, 500 la consulta. 500 la consulta. Angustia, dolor e impotencia vive esta familia que pagó cerca de 200,000 quetzales por un tratamiento médico que simplemente no funcionó. ¿Qué crees que es lo más recomendable? ¿Que me quede o que me vaya? Pues yo la verdad preferiría que se quedara internada hasta que se vaya la diarrea. Sí, hemos tenido muchos pacientes que vienen con tratamientos, primero de antibióticos. COVID no se trata con antibióticos. Pacientes que vienen con tratamientos homeopáticos o naturistas. Además, conozca el medicamento milagroso que sirve para tratar el coronavirus que algunas farmacias del departamento de San Marcos están vendiendo sin ningún tipo de registro ni control. Todos los detalles se los presentamos este domingo, 8 de la noche en Expedientes. Bueno, y es que es el programa que Expedientes nos ha preparado para esta semana. Tenemos con nosotros a Carolina Suchité para que nos comentes, porque sabemos de que se han dado muchas cosas ilícitas en medio de la crisis de COVID-19, de malos tratamientos o de malos profesionales
que bueno, no se les puede decir profesionales porque la ética no lo permite, pero cuéntanos más al respecto. Hablamos sobre este tema y de acuerdo con Diaco, en segundo año de pandemia ya tienen ellos un registro y se han incrementado las quejas de los usuarios que han ido a prestar un servicio médico, en este caso privado, pero que las facturas que les llegan son muy excesivas, los precios son muy elevados, medicamentos sobrevalorados también, y aparte de eso, otras cosas que ellos denuncian sobre posibles negligencias en estos centros hospitalarios. Vamos a hablar específicamente de dos, uno que se llama El Rosario. Ustedes escucharán de este sanatorio que se ubica en Quetzaltenango, que hace exactamente el 17 de septiembre fue cerrado de manera provisional por DRACES porque estaba funcionando y no tenía una licencia sanitaria. Además se decía que ellos hacían uso de los medicamentos del Hospital Nacional de Shela, imagínense. Y los cobraban. Entonces ellos se llevaban los medicamentos del hospital público para ese hospital privado y de esos medicamentos le daban a los pacientes. Y los costos que ellos cobraban por día. De hecho, le vamos a presentar el testimonio de una familia. En realidad son dos hermanas. Su padre falleció a causa de COVID-19, pero fue a parar en este hospital y allí ellos comentaban el calvario que vivieron, además de malas prácticas, de negligencia médicas, las facturas que llegaban todos los días que les cobraban y les decían que si ellas no cancelaban 38,000 quetzales diarios, iban a llevar a su padre al Hospital Nacional. Imagínense, sin el permiso de ellas, porque básicamente era una llamada de todos los días, si no nos cancela hoy, su padre será trasladado y eso es inhumano. Pero además vamos a hablar del hospital también privado, se llama Clínicas San Francisco, este se ubica en el departamento de San Marcos. ¿Qué pasa allí? Pues esta clínica también tiene o maneja los mismos mecanismos que El Rosario, pero allí aparentemente atiende un médico especialista, pero su especialidad es más en medicamentos naturales, perdón, chicas. Entonces vamos a hablar sobre estas irregularidades que se dan, sobre los excesivos cobros y sobre las violaciones a los derechos de los pacientes, básicamente. Carolina, y esto pone en riesgo en muchas ocasiones la vida de las personas, porque como tú mencionabas, el hecho de que amenacen a alguien con trasladarlo a otro centro asistencial, en el trayecto le puede pasar algo si no se cuenta con las herramientas necesarias. Es más, se dice que el papá de estas dos hermanas que nos hablan ante las cámaras de expedientes pudo haberse salvado si no se hubiese llevado, de primero ellas deciden llevarlo al Hospital San Francisco y allí el supuesto médico que sí está colegiado y que él dice que tiene una especialidad pero que Expedientes confirmó que no la tiene, lo recibe y como tratamiento para COVID-19 le da dióxido de cloro. Ustedes han escuchado ese medicamento que las personas están utilizando, que en realidad no es un medicamento, el dióxido de cloro básicamente es cloro y se utiliza para limpiar superficies y él está suministrando esos medicamentos a los pacientes. Si él hubiese recibido un tratamiento como tal, como el que se están utilizando en los hospitales serios, el señor estuviera vivo, pero no, lo que hacía era que le daba de tomar ese medicamento o le decía que hiciera gárgaras con ese medicamento y de acuerdo con expertos en esta materia, en ningún país está utilizando el dióxido de cloro o está autorizado para utilizarse porque los daños en la salud son muy graves. Es que más personas lo que daña mueren que lo que ayuda. Exacto, hay personas que mueren porque estás ingiriendo cloro, básicamente. El cloro, se utiliza el dióxido de cloro para limpiar superficies, no para tomar. Entonces veíamos en las imágenes también cómo con cámara oculta nosotros ingresamos a esta clínica para conocer cómo es en realidad el servicio y no tienen un protocolo. Se supone que están recibiendo pacientes positivos de COVID-19, pero el doctor ni siquiera tiene mascarilla, no tiene un equipo especial, no se activa un protocolo como tal para recibir a pacientes de coronavirus y además Clínica San Francisco no está autorizado por DRACES para funcionar como sanatorio, mucho menos como laboratorio y todo eso nosotros se lo vamos a presentar este domingo, así que esté muy pendiente porque suponemos que esto no solo pasa en San Marcos y en Shela, también pasa en otros lugares donde no existe un control como tal. Claro, y es por ello que se invita a denunciar ese tipo de situaciones, si usted lo conoce también, para evitar ser víctimas también de este tipo de abusadores que juegan con la salud de los guatemaltecos. Así que es parte de lo que Expedientes nos tiene preparado. Gracias, Carol, y gracias también a ti, Rosemary, por acompañarnos, a usted, por supuesto, por acompañarnos acá en Los Periodistas. Lo esperamos la siguiente semana y esperamos que todo marche bien, sígase cuidando ahora con el frío y también por COVID-19. Así que tenga una muy buena tarde y un excelente fin de semana.